Lucía, ¿cómo estás? Saludos a todos los hermanos chilenos, a Latinoamérica. Estamos en las inmediaciones del Palacio de Carondelet, en donde se está en este momento produciendo el ingreso de personal de la representación diplomática, quien se espera tenga una reunión de solidaridad y sobre todo para poder conocer qué apoyos se pueden brindar al presidente de la República. Contarles que a esta hora acá en la ciudad de Capital hay bastante tranquilidad después del decreto 111 en el cual se estableció un conflicto interno acá en el país y el despliegue de las fuerzas militares. Específicamente aquí donde nos encontramos están alrededor de 700 militares más el personal de la Policía Nacional para poder custodiar y resguardar la casa presidencial. Hay algunos incidentes que debo comentarte sobre lo más actualizado de lo que se produjo en atentados terroristas. El día de ayer se confirma el asesinato de 2 policías en Novol, en la provincia del Guayas. También hace pocos minutos acaba de publicar la Policía Nacional que se logró capturar al individuo que cometió estos crímenes. También en las buenas noticias dentro de toda esta situación fue la liberación de 3 policías que se encontraban secuestrados en la ciudad de Machala. También comentarte que se ha sumado, vamos a tratar de hablar en este momento, Lucía, con el secretario de Comunicación, está aproximándose acá al gobierno. Vamos con mi camarógrafo a aproximarnos con el secretario Isurieta. Secretario, en vivo y en directo para Latinoamérica, queríamos preguntarle al respecto de qué novedades se encuentran hasta el momento, cuál es el balance a esta hora en lo que está pasando en el Ecuador. Muy buenos días. El reporte lo dará el Consejo de Seguridad del Estado con la vocería del comandante, muy probablemente con la ministra de Gobierno. Muy probablemente lo haremos como a las 4 o las 5 de la tarde. Ahí estableceremos cuáles van a ser las rutinas pertinentes. Yo estoy llegando a Palacio, como ustedes se dan cuenta, de los reportes informales que tengo hasta ahora. El país está en relativa calma, unido, exactamente. Eso es lo más relevante, como bien tú dices. El Ecuador está viviendo por primera vez en 35 años un momento de unidad. Jamás, jamás. Hay que entender exactamente lo que eso significa. Es un momento de unidad, es un momento de unidad donde identificamos que el enemigo no está en la política. La política tiene sus problemas como siempre, tendrá sus problemas como siempre. La política no está en los adversarios políticos, la política hemos identificado muy bien en el enemigo del Estado, y frente a eso el país se ha levantado en el nivel que corresponde. Como una gran nación, el enemigo del Estado es el crimen organizado, muy bien definido, con características terroristas, definido como tal conforme al nuevo decreto. El Ecuador ha tomado una decisión con el liderazgo del presidente de la República de enfrentar este reto de una manera distinta, en unidad también, y con el apoyo de todas las fuerzas legislativas que en más de 35 o 40 años no se ha unido como se ha unido para esta causa. La unidad es para eso y en eso vamos. Existe mucha incertidumbre al respecto del tema de los guías penitenciarios por las imágenes que circularon en redes sociales. ¿Podría al menos de esas familias comunicarles si la SNAI le ha dado algún reporte de cómo se encuentran? No tengo la información al respecto. Dejemos que esa información la manejen las instituciones oportunas, pero nuevamente muchas veces no debemos dejar de reconocer cuando algo ha salido extraordinariamente bien. Lo que vivió Canal 10 el día de ayer, lo que vivió la ciudadanía, el día de ayer en el Canal 10, que nos aterró, donde temíamos lo peor, ellos, sus familiares, todos nosotros como país, y el trabajo profesional, increíblemente profesional, que produjo un resultado que tampoco nos habríamos imaginado en todo el mundo, porque esa imagen recorrió el mundo,
que el trabajo que realizaron resultó impecable, profesional, valiente. Esos son momentos que nuevamente nos dan ánimos como ecuatorianos que esta lucha la vamos a vencer. Solamente capturaron a los asesinos de los dos policías. Bien, ahí estaba el secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, Roberto Izurieta. Como tú lo escuchaste, Lucía, lo tuvimos acá en exclusiva. Lamentablemente aún no hay noticias sobre el tema de los guías penitenciarios que mantienen sus obras las familias por las imágenes difundidas el día de ayer. Te comentaba que 2 policías fueron asesinados en Novol y ya la policía ha logrado dar con el responsable, ha sido capturado. En cuanto a los protagonistas de lo que pasó ayer en TC Televisión, también los 13 detenidos han sido procesados, 12 de ellos son de nacionalidad ecuatoriana y un venezolano, 2 menores de edad en esta estrategia que tienen las organizaciones narcoterroristas para utilizar a menores de edad y evitar que las sanciones caigan. Hay control, como lo ha dicho el secretario de Seguridad a esta hora acá no solo en la capital, sino también a nivel de país. Estamos en este momento aguardando para ver quién se aproxima. Parece que es algún diplomático. Recuerda tú que están llegando varias delegaciones de otros países para poder mostrar el respaldo al gobierno nacional del Ecuador y también ver en qué se puede contribuir. Ayer estuvo aquí presente el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. También a través de un comunicado los Estados Unidos señalaron que están listos para poder ayudar al Ecuador en lo que sea pertinente. Han habido operativos durante esta segunda noche de toque de queda, 70 detenidos, es el balance de momento de estas intervenciones realizadas a nivel nacional, César, en el Ecuador. César, primero, vamos a aguardar para ver qué diplomático está en este momento ingresando. Mientras tanto, Lucía, ¿tienes alguna pregunta? Sí, efectivamente. Bueno, primero constatar y refrendar además lo que señala respecto de las distintas comunicados, mensajes que han emitido varios gobiernos, distintos países, y empezar de América, ¿no es cierto?, respecto del respaldo de lo que está pasando en Ecuador, porque se entiende que este es un problema que trasciende fronteras y que Ecuador está siendo hoy víctima, la víctima más visible, además, con no solamente las cámaras puestas ahí, sino que efectivamente cámaras puestas por episodios de violencia que son hasta el momento irreconocibles en otras partes de América, en particular de América Latina, relacionadas con la magnitud del crimen organizado, lo que han sido capaces de hacer y cómo han sido capaces de intervenir también en instituciones policiales, en medios de comunicación y otros como no se había visto anteriormente. Y por eso la reacción de América Latina es urgente, es un problema que trasciende las fronteras, insisto, está haciendo hoy Ecuador la guinda de la torta, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Lo más visible, víctima también de una violencia mucho más radicalizada de la que se había visto anteriormente, pero parte de esta violencia tiene que ver con el accionar de las bandas en la cárcel. Y por eso te quiero preguntar, ¿de qué manera se está actuando con las personas a las que están deteniendo? Tú mismo lo has dicho, han circulado videos, no se puede confirmar aún sobre la veracidad de los videos respecto de crímenes que se están cometiendo al interior de cárceles que están completamente dominadas por las bandas de crimen organizado. No sería raro, lo conocemos, sabemos que eso está sucediendo, son las cárceles oficinas de estas bandas de crimen organizado. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde y cómo se está actuando con aquellas personas que se están deteniendo? ¿Hay control en otras cárceles del país? Y ahí sería importante que tú le contaras a nuestra audiencia un poco de la radiografía del crimen. Sí, permíteme, vamos a movernos de aquí solamente porque siguen ingresando diplomáticos. Es muy importante lo que tú estás diciendo, Lucía. En honor a la verdad, debo comentarte que de momento hay cárceles que tienen una relativa rectoría del gobierno nacional del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, la cárcel aquí en el Inca, también la zonal número 8, en donde se encontraba Fito, por la intervención y los operativos de las Fuerzas Armadas, ha logrado al menos de momento tener un ligero control. No así otros centros carcelarios. Por ejemplo,
en la ciudad de Riobamba, en donde este pasado día lunes se dio a la fuga Colón Pico, quien paradójicamente había sido señalado por la fiscal general como quien estaba liderando a la agrupación delictiva Los Lobos y estaba planificando su propio asesinato. Este individuo fue capturado acá en la ciudad de Quito, posteriormente fue trasladado a Riobamba y luego de un amotinamiento y de enfrentamientos con el contingente policial que se encontraba ahí, se dio la fuga junto a otros 32 individuos. Ese es un solo ejemplo para demostrarte que no hay control de ciertas cárceles. En Turi, por ejemplo, aún permanecen guías penitenciarios y ha habido hermetismo, silencio por parte del SNAI para decirnos a los medios de comunicación y al país cuál es la situación de los guías penitenciarios. Lo acabo de preguntar nuevamente al secretario nacional de Comunicación, quien ha señalado que aún no hay un reporte. Hoy se anunció que habrá la disposición de informar al respecto de qué está pasando. Sin embargo, es clave porque como lo ha hecho en Perú la DIROES, reforzar la capacidad de personal en los penales para poder evitar que desde ahí se estén dando instrucciones, se esté orquestando nuevos atentados. De momento eso no ocurre. El mandatario lo que ha anunciado es que en el marco del desarrollo del Plan Fénix se va a pasar a construir 2 megacárceles. ¿Es la solución para que podamos tener días mejores en el Ecuador? Muchos analistas han señalado que las obras no tendrán relevancia si no vienen acompañadas de una inversión integral en materia de seguridad, si no se capacitan guías penitenciarios, si no se trabaja en reformas judiciales que permitan que la corrupción que ha permeado en cada una de las esferas no dé paso a que continúen las filtraciones y la colaboración de la propia justicia con cada una de estas organizaciones narcoterroristas que en este momento están afectando al país. Sobre el paradero de Fito aún no hay ningún dato al respecto, más allá de que se han cerrado las fronteras, por ejemplo, con Perú para poder evitar que puedan darse a la fuga hacia esos países, pero de momento los cabecillas están en alguna parte acá en el Ecuador operando y pueden ser un grave riesgo para los próximos días. El Ecuador se encuentra en un estado de grave crisis interna, de conflicto armado interno, lo cual ha hecho que se desplieguen las Fuerzas Armadas, como tú lo estás viendo acá en el Palacio de Gobierno, y también se espera que los diferentes países puedan ir colaborando. Es importante también un balance, porque como tú lo mencionabas, esto no es un problema exclusivo del Ecuador, sino es un crimen transnacional que requiere decisiones coordinadas con las distintas naciones, Lucía. Sí, César, te quiero pedir que te mantengas conectado. Vamos para a ver, que nos informes que la además canciller de la República está llegando. Están llegando en cualquier momento, si tú tienes acceso a conversar con otro funcionario de gobierno, te damos la palabra inmediatamente. Hay que recalcar, son las 8:22, están llegando recién funcionarios de gobierno. El tono del secretario de Comunicaciones también da cuenta de la señal que se quiere dar desde el gobierno ecuatoriano, la clase política ecuatoriana, y que tiene que ver con el control, con la unidad para enfrentar los complejos desafíos que se mostraron Lucía, ayer. Está llegando la canciller de la República, Gabriela Sommerfield. Vamos a hablar con ella. Esa unidad que es para la seguridad de todos los ecuatorianos. Queremos y tenemos derecho. Ha sido la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, que está ingresando. César. No nos dio mayores declaraciones. Están llegando en este momento al Palacio de Carondelet las autoridades para poder hacer el balance que te comentaba, porque todavía hay un tema pendiente. Si bien algunos gobiernos locales han realizado balances a nivel territorial, aún está por determinarse qué es lo que está pasando a nivel nacional, cuántos fallecidos hay, cuántos guías penitenciarios están retenidos. Tan solo en la ciudad de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez señaló que hay 8 fallecidos allá en esa ciudad.
pero hemos visto que hay muchos más que probablemente se deriven de esta crisis. Siguen llegando las autoridades, Lucía, en este momento vamos a tratar de abordarlos. La canciller, como te mencionaba, no deseó dar mayores impresiones. Sí, esperemos que pero la las canciller caravanas están llegando de a poco. Esperemos que la canciller dé declaraciones más claras respecto de los apoyos que se han ofrecido de otros países. Eso es importante, porque llegan a través de Cancillería. Una cosa son los mensajes que se publican en las redes sociales, que ha habido de todos, ¿no es cierto? Prácticamente los gobiernos de la región y de América, incluido Estados Unidos, como tú mencionabas, organismos internacionales, pero es importante saber cómo en esas conversaciones políticas internas se han ofrecido y qué tipo de apoyos se han ofrecido concretamente para llevar a cabo esta respuesta a la ola de crimen que ha alcanzado escenas que no se habían visto antes en la jornada de ayer.